Estás escuchando Tubs Radio, una señal de inspiración, transmitiendo desde Avenida Tezosomoc en la colonia Alfredo Baranda, desde el municipio de Valle de Chalco, en el Estado de México, a través de las instalaciones del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Tubs Radio, una señal de inspiración. Tubs Radio. Bienvenidos a su programa Los Soñadores de Xico. Les saluda Pescador de Xico y Axolotl. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, muy especial, un tanto doloroso, triste, pero necesario que todos nosotros conozcamos y reflexionemos. Así es, mi querido Axolotl. Ni más ni menos que hablaremos sobre el 10º aniversario de la tragedia de Ayotzinapa. Y para ello vamos a tener unos invitados muy especiales que vamos a presentar en un momento, pero antes, como en todo programa, vamos a empezar con nuestra sección El Ajolote Rapsódico. ¿Te parece, Axolotl? ¡Vamos! La poesía es una de las capacidades más importantes del ser humano, pues permite expresar sentimientos y emociones muy profundas. No te pierdas de un poema nuevo aquí en El Ajolote Rapsódico. En la madrugada del 27 de septiembre de 2014, Edgar Andrés Vargas, de 19 años, recibe un disparo en la boca, el cual le destruye el paladar, los dientes superiores y los labios. No sentía dolor, solo pánico. Alcanzó a cruzar la calle mientras disparaban a sus demás compañeros de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. El trayecto para cruzar la calle fue una eternidad, porque sentía que las balas pasaban y pegaban en el suelo levantando todo el concreto. Cuando llegué al otro lado de la calle, intenté esconderme atrás de un autobús. Me puse de pie y me di cuenta de que me habían herido. Me preguntaba de dónde salía tanta sangre. En ese momento se me bloqueó la mente. Recuerdo que miré hacia atrás y vi la silueta de un chavo que estaba ahí. Era uno de los que acababan de matar. Pensaba que se trataba de un sueño. Después empecé a caminar. Pensé en mi madre y recuerdo que aún oía los disparos. Más adelante encontré a un grupo de chavos. Ellos querían cargarme, pero la cabeza se me hacía hacia atrás y la sangre me ahogaba, me asfixiaba. No podía hablar. Edgar continuó caminando. En el trayecto una señora les indicó que entraran a su casa. No aceptaron. Necesitaba una clínica, la cual, después de un poco, pudieron encontrar. Aunque no estaba el médico, la enfermera los dejó entrar, y ahí se refugiaron. Subieron hasta el último piso del lugar. Me acuerdo que había un pasillo largo. Me incliné y alrededor mío se estaba formando un lago de sangre. Mi sangre. Comencé a sentir sueño. Después escuchamos la voz de los militares gritando que nos bajáramos. Uno de mis compañeros dijo que yo no podía bajar, que estaba herido. No importó. Nos bajaron a todos a gritos. Comenzaron a decir que nosotros teníamos la culpa. Decían palabras obscenas, nos trataran como criminales. Y en vez de que sintiera alivio de que los militares pudieran ayudarnos, su comportamiento me intimidó. Un maestro que estaba entre nosotros les pidió una ambulancia. A cambio, los militares instruyeron que todos debíamos dejar nuestros celulares en una mesa y dar nuestros nombres. La ambulancia nunca llegó. Los soldados se fueron. Un maestro del CETEG salió a la calle a buscar un taxi. Tuvo que mentir para que aceptaran llevarme. Dijo que yo había tenido una pelea en un bar, que me habían golpeado con una botella. Mientras tanto, yo sentía el calor de la sangre que brotaba de mi rostro. Edgar recuerda que en el trayecto el taxista le dio una toalla blanca para no ensuciar el auto. Edgar pidió a uno de los compañeros que le hablara a su padre. Lo único que el padre le pidió fue que no se durmiera hasta que llegara al hospital. Así fue. Al llegar al Hospital General de Iguala,
Edgar se dejó caer en la camilla y cerró los ojos. 4 días después, despertaría en el área de terapia intensiva para enterarse que estaba rodeado de aparatos, tubos y tenía una traqueotomía. Continuaba sin poder hablar y su cerebro todavía estaba inflamado. Durante meses, Edgar tuvo que comunicarse en el hospital con su familia a través de un pizarrón blanco. Durante mucho tiempo solo pudo alimentarse con dieta blanda, porque carecía de los dientes superiores de su boca. Es algo muy difícil. No sé en qué condiciones estén mis compañeros desaparecidos, pero para ellos ha de ser aterrador. Para sus padres esto continúa siendo una pesadilla. A mis compañeros se los llevaron los policías que pertenecen al gobierno. El gobierno siempre ha estado ocultando información. Si lo hace es porque tiene algo que ver con eso. No sé qué haya pasado con ellos, pero hay que resistir, seguir en la lucha y tener la esperanza de que los 43 compañeros aparezcan con bien. En cuanto a mí, doy gracias por estar vivo, aunque continúo molesto conmigo, porque antes de ir a Iguala aquella noche a rescatar a nuestros compañeros, uno de ellos me advirtió que no fuera, que podría ser peligroso, y yo no lo escuché. Debí haberle hecho caso. A pesar de lo ocurrido, Edgar decidió continuar con sus estudios en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Finalmente, a mediados del 2016, se graduó como licenciado en Educación Primaria. Su generación lleva su nombre. Adaptación de Edgar, el normalista graduado de Ayotzinapa, de Cristina Pérez Stadelman, en voz de Stephanie García y Pescador de Chico. Hijo, ¿qué quieres ser de grande? Yo quiero ser maestro, mami. Maestro, mami. Todo comienza en un sueño, por quererse superar. Madre, ya me voy de casa, me voy para la ciudad. Madre, ya me voy de casa, mamá, tengo ganas de estudiar. Eso de ser un maestro, de niño yo lo soñé, jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Como no había pa'l viaje, me puse yo a trabajar. Hice mi examen de entrada con ansias, contento de ir a estudiar. Hice mi examen de entrada con ansias a esa escuela rural. El 26 de septiembre sucedió todo lo peor. Fuimos todos agredidos con armas por el gobierno opresor, tirando a darnos directo a mansalva, y mi hermanito cayó. Corrimos todos a un lado para podernos salvar. Los policías en cambio llegaban dispuestos a asesinar. Los policías en cambio llegaban dispuestos a asesinar. Ya no pudimos salvarnos
A golpes nos levantaron, nos desnudaron a puras mentadas, nada podíamos hacer. Boca abajo con la bota en la cara, nos querían desaparecer. Nos levantaron de allí, nos llevan a otro lugar, donde empieza la masacre, mi hermano. Empezamos a llorar. Donde empieza la masacre, mi hermano, todo se empieza a nublar. Después de un golpe en la nuca, todo se me oscureció. Se me borraron los sueños, hermano, de ser un buen profesor. Se me borraron los sueños, hermano, pinche gobierno opresor. En mi jacal alguien llora, mi madrecita querida me quiere ver de regreso, como cuando yo me iba. No pierde las esperanzas que me regresen con vida. Pinche gobierno malcriado, ¿qué es lo que has de merecer? Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43. Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43. Mijo, ¿a qué escuela quieres ir? Yo quiero ir a la escuela rural de Ayotzinapa, Querido Axolotl, ¿acaso no te estremeció esta narrativa que escuchamos sobre Edgar? Así es, a mí también. Me conmueve mucho y definitivamente nos transporta a esa terrible noche del 26 de septiembre a la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Y justamente para ello hemos invitado a unos amigos muy interesantes que vamos a presentar en nuestra sección El Ajolote Concienzudo. Así que vayamos allá. Un espacio para reflexionar, discernir y actuar desde nuestra realidad. El Ajolote Concienzudo. Aviso legal. Las opiniones y puntos de vista expresados en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten y no representan necesariamente la opinión ni la línea editorial del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, ni de Tubch Radio, una señal de inspiración. Tubch y Tubch Radio no se hacen responsables por la veracidad, integridad o calidad de la información proporcionada por los participantes. La difusión de dichos contenidos no implica la aprobación, respaldo o acuerdo con las opiniones manifestadas. Cualquier responsabilidad derivada de los comentarios publicados aquí emitidos recae únicamente en sus autores. Para cualquier duda o aclaración respecto a este aviso legal, puede ponerse en contacto con nosotros a través de los medios digitales oficiales del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Pues como lo dijimos al inicio, tenemos hoy unos invitados muy especiales, muy queridos, ni más ni menos que tenemos a nuestros estudiantes de la carrera en Técnico Superior Universitario en Derechos Humanos de aquí del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Pero bueno, ¿qué les parece si mejor dejamos que ellos mismos se presenten? Y entonces aquí a nuestra mano izquierda tenemos a...
Araceli Montserrat, estudiante de Derechos Humanos del 401. Estamos muy agradecidos y emocionados de estar aquí, e incluso vino toda la carrera. ¿Cierto? ¿Quién más? A ver, nos acompaña. Buenas tardes, mi nombre es Eric Brandon, estudiante de la carrera de Derechos Humanos. Ay, se me olvidó. Muy bien, muy bien. Lo importante es que de verdad estamos muy contentos que estén aquí con nosotros. Y bueno, y por último tenemos a... Bueno, yo soy Stephanie o Fanny. De las dos maneras me pueden mencionar mis compañeros. Entonces, es un gusto estar aquí. Muchas gracias, Fanny, Eric, Araceli. Para Xolotl y para mí es un gusto tenerlos aquí. Y pues qué bueno, miren, fíjense que mucha gente no sabe que en el TUPCH hay una carrera de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, y que ustedes han estado tomando muchas materias, ¿verdad? Desde hace tiempo. ¿Cómo qué materias han tomado? Nada más como para, así nada más así, darnos una idea. Pues hemos visto varias carreras, como clínica de derechos humanos, acompañamiento psicosocial, derechos humanos, derechos humanos en México. Ajá, derechos humanos en México. ¿Cuál otra? Es que son muchas ya. 4 semestres ya. Son bastantes materias y se nos olvidan los nombres. Pues qué bien, qué interesante. Y pues tengo entendido que pues ustedes ya han podido abordar justamente este tema en algunas de sus clases o lo que sea. Y pues bueno, pero más allá de eso, pues también creo que es muy importante en esta fecha, este 10º aniversario de la tragedia de Ayotzinapa, pues que hagamos una memoria y le expliquemos al público qué fue lo que pasó y por qué es importante no olvidar lo sucedido, la tragedia de Ayotzinapa. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con eso? Que alguno de ustedes nos platique qué fue lo que pasó en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Bueno, sí, como dice bien, el 26 y 27 de septiembre del 2014, hace 10 años, un grupo de estudiantes de la escuela de Ayotzinapa, pues se dirige hacia Iguala para tomar distintos autobuses. Esto para participar en la conmemoración o recuerdo de la matanza del 2 de octubre en la Ciudad de México, evento al que pues cada año ellos asistían. Los normalistas pues eran conocidos por este activismo social que tienen. Entonces la mañana del 26 de septiembre acudieron a Chilpancingo, pero pues fueron retenidos por la policía estatal y regresados a Ayotzinapa. Entonces esa mañana no se pudo hacer nada. Es hasta la noche de este mismo 26 que alrededor de las 7 de la noche los estudiantes llegan a la autopista de Iguala, donde toman la caseta y toman un autobús, el primer autobús que toman. Este autobús iba con pasajeros, a los cuales llevaron hasta la central de camiones, los bajan, pero a los estudiantes los dejan dentro del autobús. Ellos al notar esto pues llaman a sus demás compañeros para pues pedir ayuda, ¿no? Y que los rescataran. O sea que los mismos trabajadores de la compañía los encierran ahí en ese autobús, ¿o cómo es? Ajá, sí. O sea, el chofer deja bajar a todos los pasajeros, pero a los estudiantes los deja con él dentro del autobús. En ese momento pues la policía ya tenía conocimiento que los estudiantes estaban dentro de la central de autobuses. Y los estudiantes pues igual en eso buscan ayuda, que sus demás compañeros que estaban todavía en la caseta pues lo rescataran. Entonces los estudiantes llegan a rescatar a sus compañeros en 2 autobuses que ya traían ellos desde Ayotzinapa, pero toman otros 3 autobuses más de la central de camiones y salen rumbo a las salidas de Chilpancingo. Y bueno, aunque esta es una acción que pues cada año ocurría, se convirtió completamente en una tragedia. La presencia de los estudiantes fue detectada tanto por la policía municipal como la estatal, el ejército y por el grupo de delincuentes de Guerreros Unidos. Entonces era como un completo complot contra los estudiantes. De hecho, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional del CIDEN y la Secretaría de Defensa Nacional, SEDENA, pues tenían conocimiento de los hechos al momento.
no era como que era un hecho aislado, sino tenían conocimiento y sin embargo ambas autoridades no intervinieron para hacer protección de los jóvenes. Y pues esa noche se desataron una serie de ataques contra los jóvenes, en un total de 7 ataques con armas de alto calibre durante 4 horas seguidas. Entonces sí fue un tiempo bastante largo y bastante fuerte para todos ellos. ¿Y los estudiantes iban armados? No, los estudiantes pues simplemente iban como... hacían boteo, o sea, juntaban dinero para llegar a la Ciudad de México, entonces no iban armados, simplemente ellos buscaban pues la forma de llegar a Ciudad de México. Claro, porque son jóvenes de escasos recursos, no es que su escuela tuviera un autobús ni nada de eso, simplemente buscaban un autobús particular pues para llegar y participar en esta conmemoración del 2 de octubre, ¿verdad? Ajá, exactamente. Y pues lamentablemente pues ocurrió esa tragedia en 7 momentos distintos. El primer ataque fue a 3 autobuses, donde el último autobús de estos fue donde desaparecieron la mayor cantidad de estudiantes. Fue un total de 25 estudiantes desaparecidos del tercer autobús, que fue intervenido por autoridades municipales al poner una patrulla. Los estudiantes, al bajar para intentar quitar esta patrulla y poder seguir avanzando hacia la salida de Chilpancingo, pues son agredidos por las autoridades y los demás pues son desaparecidos. Se bajan, se los llevan en patrullas, pero no se sabe después su paradero. Es un poco como lo que escuchamos en la narrativa, ¿verdad? Al principio del programa. Sí, exactamente. Les disparaban y bueno, entre estos heridos cae Edgar, que pues tiene un balazo en la boca. Y hay otro, me acuerdo muy bien, de Aldo. Ah, cierto. Aldo Gutiérrez era perteneciente a este primer grupo que fue atacado. Pues desafortunadamente él recibe un disparo en la cabeza, fallece en el lugar, entonces sí es muy, muy trágico. Y hay otro que no sé si, o sea, ahí tal vez podemos estar confundiendo el nombre, pero otro que también es disparado en la cabeza y está en estado de coma. Se queda en estado de coma varios años y bueno, creo que, no sé si estamos confundiendo, creo que se llama Aldo, pero no estoy seguro. Sí. Igual eso lo podemos checar, ¿verdad? Y una disculpa. Uh-huh. Pero sí, fueron varios ataques, sí. Y ellos van recibiendo estos balazos prácticamente, uh-huh, en sus propios cuerpos, ¿no? Sí, ese fue como el primer ataque donde se ve más concentrada la como discusión entre policías y estudiantes. Sin embargo, pues existen otros 2 momentos. Otro es cerca del Palacio Judicial, donde es detenido uno de los autobuses. Iban 2 autobuses, uno es detenido primero. De ese autobús fueron atacados con gases lacrimógenos y pues acciones violentas contra los estudiantes. Y el otro autobús fue detenido 100 metros antes. Igual ellos fueron bajados del autobús. Ellos empiezan a huir, que es la zona de... En informes aparece como zona de Pajaritos o colonia Pajaritos. Y ellos huyen a pie prácticamente y se van a esconder a casas o en la montaña para evitar ser capturados. Ese es como el momento de los 3 grandes momentos que ocurren en los autobuses. Sin embargo, pues siguen ocurriendo distintos ataques durante toda esta noche. Un cuarto ataque se da contra autobuses y taxistas de los Avispones, que era un grupo de futbolistas que venían circulando por la carretera prácticamente nada más. En este grupo pues igual hubo heridos y desafortunadamente pues igual fallecieron personas. Que nada tenían que ver ni con los estudiantes ni nada, ¿no? Eran personas totalmente que iban por ahí, ¿no? Pasaban por ahí. Sí, era completamente... accidental. Muy bien. Y entonces se está hablando de que hubo participación de policía municipal, estatal. ¿Qué me pueden contar sobre esto? En el caso de Ayotzinapa, la actuación y responsabilidades de las fuerzas policiales involucradas, que en este caso son 3 niveles, la policía ministerial, estatal y federal, ha sido criticada por su falta de coordinación, transparencia y eficacia,
lo que ha contribuido a la desconfianza y el dolor de las familias de los desaparecidos. En el primer nivel se encuentra la Policía Ministerial, la cual fue responsable de llevar a cabo las primeras investigaciones, bajo la dirección del Ministerio Público. Sin embargo, su actuación ha sido criticada por la falta de diligencia y posibles manipulaciones de pruebas. Se encargaron de recolectar pruebas y testimonios relacionados con la desaparición de los estudiantes, pero se ha señalado que algunas pruebas fueron alteradas o desaparecidas. Y además realizaron detenciones de sospechosos, aunque algunas de estas detenciones han sido cuestionadas por posibles violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas para obtener confesiones. En el segundo nivel se encuentra la Policía Estatal de Guerrero, que estuvo implicada directamente en los eventos de la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes fueron atacados y detenidos. Se ha documentado que algunos elementos colaboraron con grupos del crimen organizado en la desaparición de los estudiantes, y no brindaron la protección necesaria a los estudiantes, lo que resultó en su desaparición forzada. Además, su respuesta fue inadecuada y tardía. El tercer nivel está la Policía Federal, la cual intervino después de los hechos para apoyar en la búsqueda de los estudiantes y en la investigación. Sin embargo, su actuación ha sido cuestionada por su eficacia limitada. Realizaron operativos de búsqueda en diversas áreas, aunque con resultados limitados. También se ha señalado la falta de coordinación con otras fuerzas y autoridades, por posibles encubrimientos y por no haber actuado con la diligencia necesaria para esclarecer los hechos. Además, en el caso de Ayotzinapa, se ha identificado la participación de varios niveles de autoridades. Según las investigaciones, estuvieron involucrados 20 mandos militares y personal de tropa de los batallones 27 y 41 de infantería, 11 policías estatales de Guerrero, 26 agentes municipales de Huitzuco, 6 policías municipales de Iguala y un policía municipal de Cocula. Hasta el momento se sabe de las investigaciones que se han emitido órdenes de aprehensión contra 5 autoridades administrativas. Es impresionante, ¿verdad? Como si actuaron directamente o también cayeron en omisiones o cayeron en contradicciones, etcétera, etcétera. Y varios niveles de autoridades, lo cual obviamente es muy grave, pues eso constituyen hechos de violaciones de derechos humanos, ¿verdad? ¿Y qué hay sobre todo esto que se ha dicho, que si participaba el ejército o no? ¿Qué se sabe sobre eso? ¿Qué dicen los expertos sobre este tema? Bueno, la Sedena ha respondido en múltiples ocasiones que no tenía competencia en el caso porque no había una petición de intervención expresa por las autoridades civiles, lo cual ha sido negado por las diferentes pruebas presentadas, ya que se muestra que durante ese tiempo de que ocurrieron los hechos, varias notificaciones de disparos se hicieron por las personas civiles. Se notificaron e incluso hay una llamada de una mujer que demuestra los hechos, ¿no? Que dice que se estaban dando disparos entre una camioneta blanca y un carro rojo. La Sedena ya tenía registros de que pues los estudiantes año con año llegaban para este evento del 2 de octubre para conmemorar lo sucedido en Tlatelolco, por lo cual no era como un hecho nuevo que estuvieran boteando para conseguir recursos. Días antes, los estudiantes estuvieron en las inmediaciones de Iguala llevándose autobuses y sacando combustible sin que hubiera un incidente. Hubo presencia de Sedena, Policía Federal y Estatal y no sucedió nada. Incluso la Sedena ordenó como un diagnóstico de lo que estaban llevando a cabo los estudiantes para tener como un control de lo que estaba sucediendo. Pero lo raro aquí es que la misma Sedena, junto a diferentes órganos como la policía municipal, empezaron a cerrar las calles, las avenidas y y numerosos testigos señalan que había filtros de entrada y salida de la ciudad, donde había policías municipales y miembros de grupo de delincuencia organizada. Esto era reconocido por autoridades de seguridad como Policía Federal, Estatal, Ministerial y el Ejército. En diferentes filtros y retenes en varias partes de salida de Iguala. Entonces sí estuvo muy involucrado el ejército, ¿verdad? ¿Tú quieres comentar algo, Fanny? Bueno, sí, algo acerca de lo que decía Ara de estos retenes, pues no solamente eran pues parte de las autoridades municipales, sino también intervinieron
pues las organizaciones criminales, en este caso fue Guerreros Unidos, igual estuvo involucrado en el caso de Ayotzinapa, y ellos de hecho tuvieron también un momento en el enfrentamiento donde atacan a la propia policía. Entonces es como están coludidos, pero a la vez como que hay conflicto dentro de esos intereses de ellos mismos. Igual Sedena, dentro de los informes que se han hecho, por ejemplo el 6º informe del grupo interdisciplinario del GEI, pues ellos marcan que el Sedena hizo un apagón informático aproximadamente entre las 9:30 a 10. A partir de 9:30 se apaga completamente la información de qué pasa con los estudiantes de Ayotzinapa, y es cuando pues ocurre todo este suceso de pues la desaparición y pues, de no saber más de ellos. Apagón informático, ¿te refieres como a, o sea, se pierde, digamos, el rastro de todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Ajá, sí. El C4, que es el Centro de Monitoreo de Iguala, estaba bajo órdenes órdenes del ejército. Entonces, pues ellos hacen el apagón informático de estas cámaras de seguridad que estaban alrededor de toda la ciudad, y pues ya no se tiene un registro de qué pasa con los estudiantes. Qué grave, qué grave. Araceli, ¿tú quieres terminar hacer algún comentario más sobre esta parte de los cuerpos policíacos o el ejército? Ajá, sí, claro. Como ya mencionó Fanny, hubo un apagón de estas redes de comunicación con la Sedena y el C4. Pero en los registros obtenidos se puede notar registros telefónicos y ubicaciones, donde se puede ver que durante este tiempo se hicieron llamadas con Sedena, con los policías municipales y el batallón. El 27 batallón. 27 batallón, ajá. Es que se ubica ya en Iguala, ¿no? Sí, y se hicieron llamadas continuas. Aunque no se sabe qué decían, fueron en los momentos donde se vio estos disparos y en el tiempo donde estuvieron desaparecidos los jóvenes. Está muy sospechoso, ¿no? O sea, en el momento donde hay más disparos, más desaparecidos, estos operativos para desaparecerlo literalmente, es cuando hay este apagón. O sea, es algo pues muy una coincidencia muy, muy llamativa, ¿verdad? Sí. ¿Qué hay sobre entonces la famosísima verdad histórica? ¿Ustedes qué conocen sobre la verdad histórica? ¿Se acuerdan de que el entonces procurador es la máxima autoridad en términos de justicia? Bueno, por lo menos justicia ministerial. ¿Qué es lo que decía ese procurador general de la República? Lo que yo conozco sobre la verdad histórica es el término que se utilizó para describir la versión oficial del gobierno mexicano sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Esta versión fue presentada por el entonces Procurador General Jesús Murillo Caram y sostenía que los estudiantes fueron secuestrados por el grupo criminal Guerreros Unidos, como lo mencionó Fanny, quienes los asesinaron y quemaron sus cuerpos en un basurero en Cocula, Guerrero. Sin embargo, esta versión ha sido ampliamente cuestionada y desmentida por diversas investigaciones independientes y organismos internacionales. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, que este grupo está convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, encontró inconsistencias y falta de evidencia científica que respalda la versión oficial. Concluyeron que no había pruebas suficientes de que los cuerpos fueron incinerados en el basurero de Cocula. Esta versión se basó en declaraciones obtenidas bajo tortura y pruebas que posteriormente se demostraron manipuladas. Así es. No me acuerdo. Ustedes no sé si se acuerdan cuando salió el procurador y hasta enseñó videos del basurero y videos de los supuestamente ejecutores, diciendo que sí, que ellos habían participado. Bueno, todo eso fue un montaje, todo eso fue una gran mentira. Lejos de haber sido una verdad histórica, porque así lo afirmó el procurador, fue una grandísima mentira del Estado, ¿no? Entonces, algo muy grave, porque nuestras autoridades, lejos de
procurar verdaderamente la justicia, investigarla y dar con los responsables, pues parece que taparon y tergiversaron todo para que todo el pueblo de México y la comunidad internacional pensara otra cosa. De ahí muy importante, ¿no? Que este grupo, el GIEI que han mencionado, pues haya intervenido en varios momentos, ¿verdad? 2015, 2016, y así en varios años estuvo viniendo a México, luego le quitaban el permiso y luego otra vez los padres de Ayotzinapa volvían a pedir la presencia de GIEI, y entonces fue un estire y un afloje que pues desgraciadamente culminó en julio del año pasado, en 2023. Y bueno, pues sobre esto obviamente hay todo un tema muy delicado, que se sabe pero que no se ha explicitado del todo, que es el tema del crimen organizado. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué creen que suceda todo esto? A ver, ¿ustedes qué opinan? A ver, ¿qué opinan? ¿Por qué creen que suceda todo esto? Bueno, más que nada por la zona, ¿no? Porque se habla de diferentes células delictivas que estaban en la zona, entonces era como un conflicto de intereses que se estaba viviendo en ese momento. Es que no me acuerdo, que se estaba haciendo como una ruta para el traslado de drogas, entonces era de México, creo que hasta Chicago, que querían hacer esa ruta, entonces pues las organizaciones criminales pues estaban ahí atentas a lo que estaba sucediendo en ese momento. Hay que recordar que el estado de Guerrero es el estado número 1 en producción de amapola y también en producción de heroína, y toda esa droga se traslada en autobuses hasta Estados Unidos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues digo, ya mencionaron los famosos 5 autobuses. Ese quinto autobús, que al principio no aparecía en los primeros reportes, ese quinto autobús accidentalmente llevaba heroína. Y esa fue la razón por la cual los grupos de crimen organizado detuvieron a los estudiantes y no se lo perdonaron, ¿no? Entonces, pues parece que de fondo hay también todo un tema de economía criminal y pues de grupos del crimen organizado que están ahí enredados totalmente con diferentes niveles de autoridades. Entonces, bueno, ahí hay todo un tema, ha sido muy delicado y bueno, pero ¿qué les parece si ahora hablamos? Este es como el tema de la tragedia, el tema de la noche de Iguala y todo eso. Pero, ¿qué les parece si ahora le damos un poco un giro a esta conversación y empezamos a hablar también de las víctimas? ¿Quiénes son esas víctimas de Ayotzinapa? A ver, ¿quiénes fueron esas víctimas? Por ejemplo, los estudiantes, los que sobrevivieron, los que fueron desaparecidos. ¿Qué nos pueden decir sobre eso? Bueno, hubo sobrevivientes de la tragedia del 26 y 27 de septiembre. Pero esos estudiantes pues tuvieron un daño o impacto psicosocial fuerte, y antes como de desarrollar cuáles son esos impactos, más que nada quiero que entiendan que un impacto psicosocial, se los voy a citar como lo encontré, se refiere a las consecuencias emocionales, mentales y sociales que un evento traumático puede tener sobre las personas y las comunidades. En este caso pues es un grupo de estudiantes que pues tiene un fuerte, ¿cómo se podría decir? Bueno, un fuerte trauma con autoridades y pues a sus demás compañeros. Bueno, estos impactos dentro de los estudiantes se manifiestan de diversas formas. Muchos de ellos sufren ansiedad, depresión, lo que les dificulta su concentración en los estudios, porque pues algunos de ellos siguen con sus estudios, como lo escuchamos en la primera parte que hicimos de la narrativa de Edgar. Entonces siguen estudiando, pero pues sí tienen un rendimiento académico mucho menor que sus demás compañeros. Igual existe un aislamiento social en común. Algunos pues se distancian de los amigos, de las familias, porque sienten esta culpa de decir: yo estoy aquí, mis demás compañeros no, yo pude hacer algo más. Entonces sí es una culpa por haber sobrevivido y no haber estado ahí con ellos. Entonces es una carga emocional extensa lo que ellos van manejando.
Asimismo, pues su identidad se ve afectada porque pues esa conexión que ellos tienen con los desaparecidos pues es fuerte. De hecho, algunos de ellos dentro de el informe de Yo solo quería que amaneciera de se me fue el nombre de quien lo escribió. Jimena Antillón. Jimena Antillón, y exacto. Bueno, y todo un equipo, el Ajá. equipo de Fundar y todo un equipo de expertos en acompañamiento psicosocial. Uh-huh. Ajá. En este pues informe hablan que los estudiantes se quedan con objetos de estas personas desaparecidas como para sentir un lazo todavía que ellos existen y como de compromiso por seguir buscándolos, pues sus cuerpos y también de encontrar justicia. Muchas gracias, Fanny, muy interesante esto que tú nos comentas y pues sí, también es bueno comentarles a nuestros radioescuchas que están estos estudios muy completos, de Yo solo quería que amaneciera, informe de impactos psicosociales del caso Ayotzinapa, editado por Fundar 2017 y bueno, por supuesto también el sexto informe del GIEI, que fue el último informe, el de hallazgos, avances, obstáculos y pendientes en México 2023. Eric, Araceli, ¿qué más nos quieren compartir sobre pues estos impactos, impactos psicosociales? Pues yo creo que en los compañeros de los estudiantes de Ayotzinapa hubo varios traumas, ¿no? Y también hubo problemas mentales que desarrollaron a partir de eso, como está el estrés postraumático, e incluso el síndrome del sobreviviente, que como que no les dejaba seguir con su vida. Pero ahora viene enfocándonos en los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, expresan como su angustia a cuestionar qué delito cometió su hijo para ser tratado de esa manera, ¿no? O sea, ellos piensan como de qué hizo si solo quería seguir adelante. Pero estos testimonios revelan que la desaparición no es un evento aislado, sino que parte de un patrón más amplio de violencia, ¿no? Recordemos que los padres de los desaparecidos eran grupos vulnerables. Eran personas que no vivían en el centro, sino que estaban entre las montañas de Guerrero, eran campesinos y algunos de ellos hablaban, pues... lenguas indígenas, ¿no? Lenguas indígenas, exactamente. Y también como que nos narran la vida cotidiana de las personas en la espera de noticias sobre sus seres queridos, donde cada día se convierte en una repetición de la anterior, ¿no? Ya hemos visto que varias veces los revictimizaron, haciéndoles que no solo fueran a ver cuerpos que no eran de sus hijos, sino que también hubo una violencia estructural, ya que no contaban con personas que pudieran traducir de su lengua al español, no contaban con los medios y también como que los iban haciendo de un lado al otro. Digo, no por nada están molestos, han estado molestos, siguen molestos. De hecho, en esta semana, el día de hoy, están ahí frente a la Cámara de Senadores, pues protestando porque han pasado 10 años y no hay un avance significativo, contundente. Sí ha habido algunos avances, ahorita podemos mencionar algunas cosas, pero no hay una solución real. No se ha dado por lo menos con los estudiantes. Digamos, si siguen con vida o si ya no están con vida, por lo menos las familias tienen derecho a recibir sus cuerpos, ya digamos en el peor de los casos, ¿verdad? Fíjate que sobre esto que comentas, Araceli, fíjate que Axolotl anda así un poquito calladito, está triste, pero él me decía hace ratito, antes de que llegaran ustedes, que él conoció a Edgar Andrés Vargas hace unos años, ahí en una universidad hermana, y se acuerda muy bien cómo Edgar era un poquito así como más callado y así como que, pero sonriente, fíjate, muy sonriente, y también conoció a otros estudiantes sobrevivientes de Ayotzinapa, como Aquilino, como Luis Navarrete y otros, Onésimo, grandes, ¿verdad? Grandes seres humanos maravillosos, muy
pese a todo lo que había ocurrido, pues con muchas ganas de salir adelante. Y pues ahora ya todos ellos terminaron sus estudios y ahora están, varios de ellos son maestros rurales, otro es un gran promotor cultural, un gran rescatista de la lengua indígena, Aquilino Mejía, a quien saludamos desde esta cabina con mucho gusto, y espero que pronto podamos invitarlo aquí a la cabina para que nos platique sobre todo ese trabajo de recuperación cultural y de la lengua que está haciendo en las comunidades de Guerrero. Y bueno, de verdad que es algo increíble. Y bueno, pues no sé si también quieran, ¿les parece si vamos cerrando nuestra conversación? Y pues lo que quieran, decir por último a nuestros radioescuchas. ¿Qué creen que es importante no olvidar o alguna otra cosa que haya quedado, ahí en el tintero? Sí, de hecho, antes de que cerráramos, hay que mencionar los efectos psicosociales de las familias de los desaparecidos. Por ejemplo, está la pérdida de la función protectora del Estado, que en este caso se refleja en cómo las personas tienen ese miedo de pedir ayuda a las autoridades, porque se supone que ellos están para protegernos, para ayudarnos, para servir en lo que más necesitemos, pero ante este tipo de casos, ¿cómo es posible que los policías nos den la espalda y simplemente nos ataquen? O sea, no tiene sentido. También está el duelo congelado, donde los familiares viven en un estado de tiempo detenido, sin saber si sus seres queridos están vivos o muertos. Y aquí me surgen muchas dudas porque es lo que casi nadie entiende. O sea, ¿cómo es que las personas familiares de las víctimas de los de Ayotzinapa viven día a día viendo o teniendo problemas en donde ellos lo único que quieren es encontrar a sus hijos vivos, aunque para las demás personas ya sabemos que sus hijos están muertos? Pero ¿cómo es el día a día de ellos de decir, yo seguiré buscando y buscando y buscando hasta que encuentre al menos a mi hijo? Al menos tener su cuerpo y poder darle una sepultura de la manera más correcta. Entonces, en eso como que no nos queda muy claro de decir simplemente, no, pues hoy es un día que se conmemora porque desaparecieron a 43 estudiantes, pero para sus propias familias, ¿qué es lo que significa este día? O sea, es un día más sin poder encontrar a su cuerpo, sin poder darle esa sepultura que se merece. Otro está el impacto en la salud mental, en cómo las familias tienden a sufrir depresión, ansiedad y estrés postraumático, como ya lo han mencionado mis compañeras. También los problemas de salud física derivados del estrés continuo, donde las familias están en búsqueda de sus hijos, pero no obtienen respuestas, y todo esto por el estrés de que nadie les da una respuesta a lo que ellos están buscando. Van a fosas clandestinas simplemente con el hecho de querer ver si en esa fosa va a estar pues su hijo, pero no, o sea, ¿hasta cuánto tiempo tenemos que aguantar para que nos den una respuesta clara, que sea verídica y que no simplemente sean puras mentiras como lo hemos visto en estos 10 años que ha ocurrido desde 2014? ¿Cuánto más tiempo, cuántos años tenemos que seguir esperando una respuesta que nos dé la policía diciendo de lo que realmente pasó? Porque hasta el día de hoy han salido muchas investigaciones que nos dicen que ha pasado esto, que no ha pasado aquello, que qué policías o qué autoridades estuvieron involucradas. O sea, cada año van saliendo nuevas autoridades involucradas en los hechos, y como que eso ya es algo triste y desconsolador para las familias. Y también otra cosa a mencionar son las actividades cotidianas, que a pesar de su dolor intentan mantener una rutina diaria, aunque muchas veces es difícil concentrarse en actividades normales debido al estrés y la preocupación constante. Y algunas han tenido que dejar sus trabajos o cambiar sus actividades laborales para dedicarse de lleno a la búsqueda de justicia. En este caso, pues nos pone a pensar en cómo las familias que antes tenían una vida feliz, que tenían una vida normal, ahora les ha dado un giro inesperado, porque, pues como lo menciona, muchos han dejado su trabajo por buscar a sus hijos, otros han dejado
desprotegidos a sus demás hijos por preocuparse y centrarse en la búsqueda incesante de sus hijos. Y sin embargo no ha habido ninguna respuesta. Tampoco sabemos o no nos ponemos a pensar en cómo se sentirán aquellas personas. Probablemente nosotros como estudiantes les demos nuestro apoyo de la manera más empática posible, pero nunca sabemos el dolor que ellos van a sentir día tras día. Aunque nosotros estemos marchando ante el ministerio, aunque nosotros estemos diciéndoles que estaremos con ellos, jamás vamos a sentir ese dolor que ellos sienten por dentro. Nunca entenderemos qué se siente perder a una persona y buscarla día a día, que pasen 10, 20 o 30 años y que nunca se esclarezca este problema. Entonces, pues desde mi punto de vista es triste ver cómo el sistema judicial ya tiene una ruptura enorme en cuanto a búsqueda de personas, porque siempre nos van a terminar dando la espalda y la propia gente es la que va a terminar haciendo justicia. Entonces, eso es como que algo que no tenemos que olvidar, el seguir luchando por aquellas personas que lo necesitan y que requieran de nuestro apoyo. O sea, no solamente hacerlos menos, hacerlos sentir que realmente tienen nuestro apoyo, no solamente porque vamos a recibir algo a cambio, sino porque realmente estamos con ellos y estamos para ellos, para lo que necesiten. Muchas gracias, Eric. ¿Araceli? Pues, como ya mencionó Eric, ¿no? La historia de Ayotzinapa es un recordatorio de la necesidad de abordar las raíces de la violencia y la impunidad que hay dentro de México. La importancia de escuchar y apoyar las voces de aquellos que han sido afectados por esta tragedia y no ser como, o sea, ponernos como un poco, ¿cómo decirlo? Ser empáticos. Ajá, ser más empáticos con estas personas que han sido revictimizadas varias veces y sigue siendo así de manera sistemática. Muchas gracias, Araceli. Fanny. Bueno, creo que más que nada el día de hoy es más que nada recordar y reflexionar que casi una década de los hechos, las familias de estos 43 estudiantes desaparecidos continúan en la lucha de búsqueda de justicia y de la verdad, y que a pesar de que las investigaciones que se han hecho han tenido obstáculos repetidamente y que esta información muchas veces ha sido destruida o retenida por diversas instituciones gubernamentales, y a pesar de la creación de nuevas fiscalías y comisiones de verdad, el caso sigue rodeado de impunidad y de desigualdad para las personas. Y de acuerdo a informes recientes, se demuestra que los celulares de estos estudiantes desaparecidos fueron utilizados después de su desaparición. Entonces es importante saber dónde están, qué pasó con ellos y entender que el ataque a los jóvenes de Ayotzinapa no solo representa una tragedia para las víctimas y sus familias, sino también un reflejo de la profunda crisis de derechos humanos y corrupción que se está enfrentando en México. Entre el crimen organizado y el Estado es una amenaza tanto para los jóvenes como a la población y todas aquellas personas que vivimos en este país. Nos dejan sin palabras cada uno de ustedes. Y sí, yo creo que también algo muy importante es que, pues sí, como ustedes dijeron, varias instancias del gobierno supieron en todo momento qué fue lo que estaba pasando. Inclusive el gobernador del estado en ese entonces, Ángel Aguirre, ya había dicho por esos años, en mayo de 2014, poco antes de los acontecimientos, que el 60% de los homicidios en Guerrero se concentraba en Acapulco, Chilpancingo e Iguala. Y este mismo gobernador ya había pedido el desarme de las policías de Chilpancingo e Iguala por asuntos de corrupción. Desgraciadamente esto nunca sucedió, y el mismísimo general de división Martín Cordero Luqueño, comandante de la 9ª Región Militar, informó que había varios delincuentes que utilizaban uniformes similares a los de la Armada y el Ejército.
así como cascos y armaduras. Entonces ya había habido algunos señales. Desgraciadamente no se hizo nada. Y bueno, pues lo que decíamos hace ratito, afortunadamente el grupo, el GIEI, aportó un gran trabajo científico para desmentir la mentira histórica. Y gracias a todo este trabajo se pudo, por ejemplo, llevar a la detención del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, 2 generales del ejército, 20 miembros del ejército y más de 100 detenidos entre personas del crimen organizado y fuerzas de seguridad y funcionarios del Estado. De hecho, hace poco, el año pasado, se detuvo al jefe de la policía, el que supervisaba, el jefe policíaco, se llama supervisor de la policía de Iguala. No voy a decir apellidos, pues para tal vez no necesario, pero estuvo prófugo varios años. Entonces se le detuvo en Estados Unidos y bueno, entonces decíamos, bueno, sí, se han dado algunas detenciones, pero no es suficiente. Hay un tema de fondo muy importante que tiene que ver con nuestro sistema policíaco, nuestro sistema judicial y el grave contacto que hay con los grupos del crimen organizado. Entonces, pues bueno, en este día, hoy, 26 de septiembre, a 10 años de esta gran tragedia, pues creo que la comunidad universitaria estamos reflexionando sobre esto y por supuesto que nos solidarizamos con los padres, las madres, los amigos, los hermanos, las esposas, los hijos de nuestros hermanos de Ayotzinapa. Y pues si quieren, pues terminamos con esta conversación y yo regreso con ustedes a la cabina para despedirnos propiamente. Muchas gracias, Fanny, Eric, Araceli, por estar aquí con nosotros y un fuerte abrazo. Nos vemos en otro próximo programa. Pues queridos ajolotitos, hemos llegado al término de nuestro programa. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado todo estos 50 y tantos minutos. Agradecemos mucho el apoyo técnico de José Antonio Moreno. Les recordamos que pueden escucharnos en todas las plataformas de streaming, como por ejemplo Amazon Music, Apple Podcasts, TuneIn, Google Podcast, Anchor, Deezer, iHeart Podcast y Spotify. También pueden escribirnos al correo electrónico radio@tupch.mx o llamarnos al teléfono 55 17 08 59 59 extensión 2662. Pues en esta fecha tan importante, pues nada, les deseamos, a Xolo y yo les deseamos una estupenda tarde. Cuídense mucho, hasta luego. En la soledad del alba te busco en vano. Tu silueta se desvanece en el lienzo del año. Cada promesa rota, un silencio en la brisa. Mi amor navega solo en un mar de ceniza. Hasta el fin de los días te esperaré en el umbral del olvido donde me quedé. Eres la melodía que se perdió en la distancia, la palabra no dicha, la última esperanza. En cada rincón de mi mente tu eco resuena, una canción triste que el tiempo
tiempo condena. Con cada estrella que se apaga en el cielo sin ti, es un sueño que muere, que no puede vivir. Hasta el fin de los días que te buscaré en el laberinto del tiempo donde te perdí. Es la historia que no se contó en la eternidad. Ya, la despedida sin muerte, la cruel reavivir. Y aunque el mundo gire y las estaciones se vayan, mi corazón te guarda en una tristeza que no acaba. Eres mi otoño perpetuo, mi lágrima, mi soledad. En esta canción triste te amo más allá de la verdad. Hasta el fin de los días te amaré en la profundidad del alma donde te llevo. Eres la luz que se extingue en mi atardecer, el amor que persiste aunque no pueda ser. TUVCH. Somos TUV Radio, una señal. TUVCH. Somos TUV Radio, una señal de inspiración. TUV Radio.